empezar. Esta semana corresponde estudiar en el Shabbat, digamos, el tercer capítulo del Pirkei Avot. Entonces vamos a tomar la Mishnah 17 del tercer capítulo, que la dice un sabio muy conocido, lo nombramos siempre en el Seder de Pesaj, pero igual primero vamos a leer la Mishnah, que es larguísima. El enunciado es largo, pero como cada palabra no sobra ninguna letra, ¿no? Rabbi Elazar ben Azaria es nuestro, digamos, el héroe de hoy, el protagonista. Y Rabbi Elazar ben Azaria, que enseguida vamos a contar algo de la vida de él, dice así. Rabbi Elazar ben Azaria dijo, si no hay Torah, no hay conducta social adecuada. Si no hay conducta social adecuada, no hay Torah. Si no hay sabiduría, no hay temor a Dios. Si no hay temor a Dios, no hay sabiduría. Si no hay conocimiento, no hay entendimiento. Y si no hay entendimiento, no hay conocimiento. Si no hay harina, no hay Torah. Y si no hay Torah, no hay harina. Bueno, que se decida, ¿no? Parecería. Pero tiene esto un significado muy profundo que ahora vamos a ver. Y continúa la Mishnah diciendo, él solía decir, la persona cuya sabiduría excede sus buenas acciones, ¿a qué puede compararse? A un árbol cuyas ramas son numerosas, pero cuyas raíces son escasas. Vendrá el viento y lo descuajará y lo dará vuelta, pues fue dicho, y será cual árbol solitario en tierra árida, y no verá cuando llegue el bien. Habitará en tierra reseca, en el desierto, en tierra salina, inhabitable. En contraste, sigue diciendo, aquel cuyas buenas acciones exceden su sabiduría, ¿a qué puede compararse? A un árbol cuyas ramas son escasas, pero cuyas raíces son numerosas. De manera que aunque vinieran todos los vientos del mundo y soplaran sobre él, no podrían moverlo de su lugar, pues fue dicho, y será cual árbol plantado junto a las aguas hacia la corriente, extiende sus raíces, no sentirá cuando llegue el calor, y su follaje será verde. En un año de sequía no ha de preocuparse, ni dejará de dar fruto. Miren que es una Mishnah atrapante. Pero primero vamos a hablar del protagonista, Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria tenía todas las condiciones que debe tener, o que puede tener, un sabio, así como también lo tuvo Rabbi, ¿sí? Que fue Rabbi Yehuda Nasi, el príncipe. Rabbi Elazar ben Azaria era sabio, era jajam, era rico, tenía mucho dinero, y además tenía un linaje muy importante, era 10ª generación de Ezra a Sofer. Las que alguna vez estudiaron historia saben que hay un libro en el Tanaj que se llama Ezra. Ezra ben Nehemia también habrán escuchado. Ezra es de los que trajo de vuelta a los Yehudim de Babilonia a Israel después de los 70 años de exilio, después de la destrucción del primer templo, y él, junto con Nehemia, comienzan la reconstrucción del segundo templo. Bueno, este Ezra Sofer, el escriba, era el tatarabuelo o sea, 10 generaciones antes vivió que su tataranieto, no sé cómo se dirá, que era Rabbi Elazar ben Azaria. Vemos que tenía un linaje muy importante, porque seguramente muchos de nosotros capaz que tenemos un gran linaje, pero lo desconocemos, porque en el medio quizás hubo cortocircuitos. Acá vemos que el linaje era distinguido y sin interrupción desde Ezra Sofer hasta Rabbi Elazar ben Azaria. Entonces, bueno, estas tres cosas tenía, era rico, sobre todo, primero era un gran sabio de la Torah, segundo era muy rico, y tercero era una persona con un linaje importante. Para ubicarlo, era del grupete, diríamos hoy, pero un grupete de selección, un grupete de élite
de santidad y de conocimiento de Torah, era del grupo de Rabban Gamliel, de Rabbi Tarfon, de Rabbi Yoshua, de Rabbi Akiva y de Rabbi Eliezer. ¿Se acuerdan la noche esa que relata la Agadá de Pesaj? Que nos cuenta que 5 sabios estaban reunidos haciendo el Seder de Pesaj en Bnei Brak y estuvieron toda la noche relatando sobre la salida de Egipto hasta que vinieron los alumnos y dijeron, Rabanim ya salió, está amaneciendo. Bueno, hoy no vamos a explicar todo eso, pero uno de esos 5 era Rabbi Elazar ben Azaria. Y justamente Rabbi Elazar ben Azaria, a continuación en la Agadá, se trae lo que él dice, que yo soy, dice, Ani que ben shivim shana, yo soy como si tuviera 70 años. ¿Se acuerdan de esa famosa frase? Y que explican los sabios que en realidad no tenía 70, ni 60, ni 50. En realidad tenía 18 años. Pero tenía la sabiduría y el conocimiento como un sabio de 70 años. También explican los Jajamim que por qué dijo justo 70, porque él tenía 18 y con su santidad él supo que era una reencarnación del alma de Shmuel Anabí, del profeta Shmuel. Shmuel vivió 52 años, así nos cuenta la Biblia, más los 18 de él da 70. Por eso no dijo tengo 70, dijo yo soy como si tuviera, porque más lo que vivió mi alma dentro de Shmuel, los 52 años más los 18 que tengo ahora, es como si fuera de 70. Y dicen, ¿qué pasó? Hubo una historia que se relata en la Mishnah, seguramente, que en el Talmud, no lo sé, pero es de la época de la Mishnah, que hubo una discusión entre los sabios por la halajá, y Rabban Gamliel, por una situación con Rabbi Yoshua, que Rabban Gamliel era el presidente, era quien presidía en ese momento el Sanedrín, renunció, lo renunciaron, se retiró. Entonces tenían que elegir inmediatamente a alguien que lo reemplace. Y los sabios eligieron ¿a quién? A Rabbi Elazar ben Azaria. Y es la famosa historia que la esposa le dijo, ¿cómo vos vas a ser el que va a presidir el Sanedrín? Y sos un joven, no tenés ni una cana. Y las canas simbolizan conocimiento, sabiduría, experiencia. Dice que hubo un milagro esa noche y cuando él se despertó a la mañana estaba canoso. Tenía varias filas de canas en la... Para nosotros hubiera sido una pesadilla en realidad, pero para el Rabbi Elazar ben Azaria estaba buenísimo que de pronto era canoso. A él esto le daba la prueba, fue una prueba ante todos que realmente él merecía el cargo que se le había otorgado. Para nosotras no. Esto con respecto a él. Rabbi Akiva decía de él como que, a ver, que se entienda bien, como que le sentía una sana envidia. Porque sabio de la Torá, Rabbi Akiva era tan grande o más grande, o no vamos a comparar porque nosotros no somos nadie, no tenemos el metro para medir la santidad y conocimiento de Torá, pero sabemos que los dos eran monumentales. Entonces no era eso lo que él deseaba tener, pero él decía, dichoso aquel que tiene un clavo del que colgarse. Miren qué linda frase. ¿Qué significa esto? Dichoso aquel que tiene antepasados grandes, trascendentales de quien descender, de quien mostrar, porque se refería al linaje que tenía Rabbi Elazar ben Azaria, que él le hubiera gustado tener, pero sabemos que Rabbi Akiva, aunque fue una de las más grandes figuras de nuestra historia hasta el día de hoy,
es descendiente de Geirim, de personas que no eran Yehudim. Entonces él le tenía esa, digamos, admiración a Rabbi Elazar ben Azaria, que él tenía ese clavo de donde colgarse. Tenía todo el linaje de grandeza para mostrar. Muy bien. Y Rabbi Yehuda Nasi, ¿saben cómo lo llamaba Rabbi Elazar ben Azaria? Lo llamaba como si él fuera las personas que alguna vez escucharon sobre todo las Ashkenazim, porque es una palabra en yiddish. En el principio, cuando los judíos vinieron a la Argentina, muchos de ellos trabajaban de algo que se llamaba cuentenik. ¿Qué era un cuentenik? Era un vendedor, llamémoslo como ambulante, pero no es que ambulante que iba en el subte, sino que iba casa por casa, tenía barrios donde él iba y visitaba y vendía. Eso es un cuentenik. Ahora, ¿qué vendía? De todo. No había nada que el cuentenik no tenía. Bueno, algo así lo llamaba Rabbi Yehuda Nasi a Rabbi Elazar ben Azaria. Lo llamaba como si fuera, en hebreo esta palabra se llama rogel. Los rojlim eran estos, los que iban de un pueblito al otro y llevaban su mercadería. Justamente hace muy poquito me habían mandado por el chat un videíto de chiste, de dibujitos animados, de un rogel, de un puente, que iba a una casa y el dueño, el tipo que le abre la puerta, se lo quiere sacar de encima y él le va ofreciendo. No hay nada que el Cuentenic no tenga, todo lo tiene, y lo que no tiene lo va a conseguir. Por eso, pero él normalmente tiene de todo. ¿Y por qué Rabbi Yehuda Nasi lo llamaba el Cuentenic? A Rabbi Elazar ben Azaria lo llamaba Rogel, que tiene todo. Porque si entraba un alumno y le decía, quiero que me enseñes tal cosa de la Mikra, o sea, de la Torah escrita, se la decía. Bueno, ahora quiero que me enseñes tal cosa de la Torah oral, de la Mishnah, se la decía. Después venía y le decía, bueno, ¿sabes qué? Quiero que me enseñes esta cosa de la Gadá, se la decía. Después venía y le decía, quiero de la Alajá, se la decía. Todo, cuando la persona se iba, aquel alumno se iba de lo de Rabbi Elazar ben Azaria, tenía el bolso lleno, compró de todo. Porque Rabbi Elazar ben Azaria no había mercadería de Torah que no tuviera. Así lo llamaba, esto para que veamos la altura de nuestro protagonista de hoy. Y en la riqueza, para que tengamos una idea, Rabbi Elazar ben Azaria una vez al año separaba el diezmo de su ganado, solamente de los becerros, de las vaquitas chicas, tenía que dar el 10%, eran 12.000. Quiere decir que solo de eso tenía 120.000 vaquitas, para que tengamos una dimensión de la riqueza que tenía Rabbi Elazar ben Azaria. Y dicen, hay un dicho de los sabios, que quien ve a Rabbi Elazar ben Azaria en un sueño, tiene que saber que esto es un augurio a que va a ser, va a llegar a grandeza y a riqueza. Así que tenemos que concentrarnos antes del sueño, ¿no? Y miren qué interesante, cuando ya estaba grande y estaba por morir, vinieron sus alumnos a su lecho al lado, se sentaron frente a él y le dijeron, Rabbi Elazar ben Azaria, decinos, enseñanos algo, una Torah, pero una que abarque todo, que sea como un mensaje final. Y él les dijo así, mira, uno puede pensar, va a decir algo de la Kabbalah, algo profundo, algo en los cielos, seguramente que tiene este contenido también, pero que nos llega a nosotras personas simples, y es, cuando en vuestra vida sean cuidadosos, muy cuidadosos, dice Izaru, sean extremadamente cuidadosos, cada uno con el honor de su compañero.
tengan mucho cuidado con, o sea, tómenlo muy en serio al honor de su compañero, en respetarlo, en no ofenderlo, en no faltarle el respeto, en no hacerle ningún daño. Y cuando rezan, en el momento de vuestro rezo, de la tefilá, cada momento, cada día, sepan delante de quién están ustedes rezando y pidiendo. Y con estas dos cosas van a poder entrar al mundo por venir, a la vida eterna. Miren qué interesante, ¿no? Qué mensaje fuerte. Ahora vamos a analizar la Mishnah misma de Rabbi Elazar ben Azaria, que nos dice, Imein Torah en Torah en Derech. Si no hay Torah, no hay, como dice acá, conducta social adecuada. Y si no hay conducta social adecuada, no hay Torah. Como decíamos antes, bueno, a ver, Rabbi Elazar, o una cosa o la otra, no, no siempre tiene que ser así. Ahora vamos a ver que delante nuestro tenemos 4 pares de cosas. Torah y conducta social adecuada, ese es el primer par. El segundo par es sabiduría, como dice acá, y temor a Dios. El tercer par es, a ver cómo es en castellano, conocimiento y entendimiento. Porque dice así, si no hay conocimiento, no hay entendimiento. Y si no hay entendimiento, no hay conocimiento. Y el cuarto par es, si no hay harina, no hay Torah, y si no hay Torah, no hay harina. Ahora vamos a analizar cada una de estas 4 parejitas. ¿Qué quiere decir si no hay Torah, no hay conducta social adecuada? Es algo que a una persona le puede parecer normal, pero hay que aclararlo. Si la persona no tiene Torah, ¿qué significa Torah? No estudia Torah, no estudia las leyes del judaísmo, entonces va a estar limitado en su conducta social adecuada. ¿Por qué? Porque la Torah contiene todo. Contiene todas las reglas y las maneras en las que la persona tiene que conducirse. Todo lo que el mundo nos enseña ya está en la Torah también, y más aún. Porque a veces la conducta social adecuada llega hasta un punto. Sin embargo, la Torah va más allá para cuidar a nuestro compañero. Nos exige otro tipo de conducta, aún más dedicada a ser personas de bien. Entonces, por eso, como la Torah nos enseña y nos marca y nos, digamos, en cierta manera nos obliga a ser personas de bien, entonces, Imein Torah, si no hay Torah, ein derech, no hay conducta social adecuada. ¿Por qué? Porque siempre nos va a faltar bastante. Ahora, por otro lado, si no hay conducta social adecuada, dice Rabbi Elazar ben Azaria, no hay Torah. ¿Qué quiere decir acá? Es decir, la persona primero, para acceder al estudio de la Torah, tiene que tener reglas básicas de sentido común. No puede ser, antes de venir a estudiar Torah, no puede ser una persona sin ningún tipo de restricciones y no conducta. Hay conductas naturales que tiene que realizar, ¿sí? O sea, vamos a hablar en castellano. Para ser un mensch es necesario tener Torah. Para ser una persona completa es necesario tener Torah. Pero para poder llegar al estudio de la Torah también hay que ser un mensch.
La persona tiene que tratar de mejorarse también su conducta social. Vemos entonces que es un combo. En realidad no es que él dice, si no hay esto, no hay lo otro, y si no hay lo otro, ¿eh? Lo que nos está mostrando Rabbi Elazar ben Azaria, que las cosas son un combo, y se complementan una con la otra. Y son importantes una y la otra. Entonces, esto con respecto a la Torah y el Derech Eretz. Después dice, Imen Jochma en ira. Si no hay sabiduría, no hay temor a Dios. Pero si no hay temor a Dios, no hay sabiduría. ¿Qué nos quiere decir acá? El Hasidut nos explica que hay dos tipos de temor a Dios. El temor, ¿qué significa en general primero temor a Dios? Hay diferentes niveles de temor a Dios. Nosotros tenemos dos grandes midot o sentimientos que debemos poseer. Amor a Dios, Abat Hashem y Irat Hashem. Irat Hashem significa temor a Dios. Hay muchos niveles, tanto de uno como del otro, del amor a Dios y del temor a Dios. Y en el Hasidut, en el Tania, explica y desarrolla el Alter Rebbe todos estos niveles, o algunos de estos niveles para que los conozcamos. En cuanto al temor, que es lo que trae acá, hay temor a Dios, que es el más bajo de todos, el más sencillo, que es el temor de lo que quiere decir la palabra. Hay gente que tiene, no voy a hacer tal cosa porque Dios me va a castigar. Como tenemos gente que no cruza la luz roja con el auto, no porque está pensando no puedo llegar a matar a alguien, porque no quiero que te hagan la boleta, porque puedo tener un problema, me van a si vivís en Estados Unidos, después de varias infracciones te sacan el registro, y si no, acá por ahí te aumenta el seguro. No es exactamente que él tiene el temor porque es algo que es incorrecto, no tiene miedo de la incorrección. De hecho es que cuando nadie lo mira, por ahí cruza la luz en rojo con el auto, pero tiene miedo del castigo. Ese es el temor más sencillo. Hago las cosas bien porque Dios, si no, me va a castigar. Pero después hay niveles más elevados de temor. El temor reverencial. El temor significa cuando uno está frente a Dios y medita acerca de la grandeza de Dios, de todo lo que Dios es, que Él es todo, y se dedica a nosotros, y todo eso, y que Dios está presente. Entonces, al meditarlo y al pensarlo, la persona tiene ese temor reverencial, como para que lo podamos entender, cuando alguien está frente a una autoridad muy grande o frente al rey, como se decía antes, ¿no? Hoy los reyes no sé si tenemos tanto temor, pero hablamos de un rey que es un rey que gobierna realmente, una persona le da miedito, ¿no? Bueno, el temor reverencial, que también tiene diferentes niveles. ¿Qué nos dice Rabbi Elazar ben Azaria? Sí, el temor, cuando dice, si no hay, ¿cómo dice acá? Si no hay sabiduría, no hay temor a Dios. ¿Qué significa esto? Primero la persona tiene que tener Torah. Cuando la persona tiene Torah, cuando estudia Torah, la persona va entendiendo y aprendiendo acerca de Dios, de su grandeza, de todo lo que Hashem nos da, de todo lo que significa, cómo Dios maneja el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, una persona que estudia Torah, mucha Torah, puede estudiar mucha Torah, pero no tiene Irat Shamayim, no tiene temor al cielo, ¿saben a quién se compara? Se compara a un tesorero que le dieron la llave de la caja fuerte, pero no le dieron la llave para entrar al banco. Así que, ¿de qué le sirve?
Tiene la llave de la caja fuerte, pero igual no puede entrar porque le falta el temor a Dios. En cambio, aquella persona que tiene ese temor superior, ¿qué significa? Significa aquella persona que no es que él teme del castigo, sino es como dijimos en la Mishnah anterior la semana pasada, teme del pecado. ¿Qué significa que teme del pecado? Que sabe que el pecado, la cosa incorrecta, lo va a alejar de Dios y no quiere alejarse de Dios, no quiere alejarse de la santidad, no quiere sentirse menos apegado a la bondad y a la divinidad. Entonces, su temor no es un temor que tiene miedo al castigo, no tiene miedo al castigo. Para él el alejamiento ya es el castigo. Ya caer en lo incorrecto es un castigo. Por eso ese es un temor superior. Por eso el que tiene Torah, pero no tiene el temor a Dios, a veces le falta. Pero el que tiene temor va a poder también tener Torah como debe tenerla. Incluso, y algo muy profundo es esto que está relacionado con la filosofía hasídica, el que tiene este tipo de temor elevado a Dios, también no solo teme de las cosas prohibidas, que si están prohibidas, bueno, son prohibidas, incluso de las cosas permitidas. Como decían, ¿saben los Hasidim del Alter Rebbe? Decían, lo que no se puede, no se puede. No hay lo que hablar. ¿Cuál es la pregunta? Si no se puede, no se puede. Y lo que se puede, no hace falta. Esto se refiere a qué? A todas las cosas materiales. No es necesario sentir el placer mundano con todo, a full. Porque sentir y vivenciar constantemente, correr detrás de los placeres mundanos, de las cosas materiales, aunque estén permitidas, no hablemos, lo prohibido ya dijimos, lo prohibido no se puede, más vale. Pero las cosas que sí están permitidas, tampoco es obligación experimentar todos los placeres. Porque una persona que constantemente se da placeres, se hace hedonista, aunque sea con cosas permitidas. Si todo el tiempo su búsqueda es tras las cosas materiales, el placer mundano y que solamente lleva ese placer, cada vez uno necesita más, porque el placer no es, cuando es mundano, cuando es por algo material, es limitado. Y cuanto más placer la persona se da, menos le dura ese sentimiento. Por eso vemos que muchas personas que tienen mucha riqueza material, pero no tanta riqueza espiritual, se sienten tristes o vacíos o lo que fuera. ¿Por qué? Si tienen todo lo que desean. Justamente por eso, porque lo que tienen es materia y el espíritu está muriendo de hambre. Entonces, por eso los Hasidim del Alter Rebbe decían, lo que no se puede, no se puede. Y lo que se puede no hace falta. ¿Para qué? Uno tiene que decir, lo necesito de verdad. Analizar, ¿no? Como es una conducta, es un trabajo. Porque en realidad la vida nuestra es un trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Refinarnos. Dios nos creó seres humanos. Nosotros tenemos una finalidad y es perfeccionarnos, refinarnos. No vamos a ser perfectos porque en nosotros no existe la perfección, pero sí somos perfectibles. Tenemos constantemente que tratar de ser mejores. Y entonces por eso es importante saber
que Imeim Jochma, si no hay sabiduría, no hay temor al cielo, y si no hay temor al cielo, tampoco la sabiduría es permanente. Ahora, el par que vamos a analizar es Dat y Binah. Dice así, si no hay conocimiento, el conocimiento es el Dat. No hay entendimiento, esa es la Binah. Y si no hay entendimiento, no hay conocimiento. ¿Qué quiere decirnos acá Rabbi Elazar ben Azaria? La Binah, el entendimiento, es el que ¿cómo se dice? El que no me sale ahora la palabra en castellano, ahora me va a salir, nos describe, nos hace una descripción de la situación. Eso es Binah, el entendimiento. Hay una situación y nosotros la entendemos. ¿Qué es el conocimiento? El Dat. El Dat es cuando tenemos una explicación para ello. Tiene un tam, entendemos la razón de eso. ¿Qué es el Dat? ¿Qué es el entendimiento? El conocimiento, perdón. Es una fuerza que tiene nuestra mente, el Segel, desde que nacemos. La persona tiene la capacidad de acumular conocimiento. ¿Qué es Binah? ¿Qué es entendimiento? Binah es el entendimiento en las cosas que la persona va aprendiendo. La persona hace un esfuerzo para entenderlas bien, las desarrolla y las trata de entender. Quien tiene ambas condiciones va a tener éxito en el estudio siempre, ¿no? Dat, explican los sabios, es poder diferenciar entre el bien y el mal. ¿Y qué es Binah? Binah es entender, como se dice en hebreo, ¿qué significa Binah? Dice Leavin Dabar mitoch Dabar. Comprender algo dentro de la misma cosa, o sea, profundizar. No quedarse únicamente con el conocimiento superficial, sino que la Binah nos permite profundizar y entender, viste, cuando, sobre todo esto, las mujeres tenemos Binah y Eterá. Miren qué interesante. Dicen los sabios, que son hombres, dicen, Binah y Eterá nitnale nashim. Así dicen. A la mujer le fue otorgado una Binah, un entendimiento, un entendimiento extra. Nosotras tenemos el sexto sentido, lo llaman algunos. Ese es lo que tenemos las mujeres. Es un atributo. Dios nos dio una Binah y Eterá. ¿Qué significa una Binah y Eterá? Leavin davar mitoch davar. Entender algo dentro de lo que vemos. El hombre ve a una persona que se acerca y ve, era un hombre. Alto, bajo, gordo, flaco, anteojos, puede ser que se dieron cuenta o no, porque a veces depende de los hombres, capaz que ni eso. Nosotras vemos a una persona que se acerca, y no solo que ya sabemos que flaco, alto, bajo, gordo, lo que fuera, ya sabemos que seguramente vive solo o está casado, ya sabemos que tiene problemas, ya nos dimos cuenta que tiene la cara triste, que algo le pasa. Esa es la Binah y Eterá. Cuando vemos una cosa, vemos más profundo también. Podemos detectar cosas que otros no ven, que los hombres no ven. Esa es el sexto sentido, llámenlo, o el conocimiento extra que Dios nos dio. El entendimiento, no conocimiento. El entendimiento extra que Dios nos dio.
¿A qué viene esto? A que la filosofía hasídica, y sobre todo la filosofía Chabad, no se explican, es la base. Cuando uno te pregunta, ¿y qué es Chabad? Chabad no es simplemente el nombre de un movimiento, no es como decir Lubavitch, porque se llama así por la ciudad donde se gestó. Chabad es la filosofía que enseña Rabbi Shneur Zalman de Liadi, el Alter Rebbe, el fundador de la filosofía hasídica y del movimiento Chabad. ¿Qué significa Chabad? Chabad es un acróstico de 3 palabras en hebreo: Jochma, Binah, Vedat. Jochma significa inteligencia. Binah, como dijimos, es entendimiento. Y Da'at es comprensión. Voy a hacer muy rápida esta explicación. Igual hay muchas mujeres que estudian entre el público que quizás ya lo conocen a esto. Jochma, estas son las 3 partes del intelecto humano: la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. ¿Cómo funcionan? De la siguiente manera. Jochma, dice el Alter Rebbe, es el punto seminal de una idea. Es decir, como lo llaman, el Barak Amabrik. Es cuando vemos el relámpago. ¿Vieron en los dibujitos animados? Cuando a alguien se le ocurre una idea, ¿cómo lo dibujan? Se le prendió la lamparita. Nosotros también decimos, ¡ay, se me prendió la lamparita! ¿Qué significa se me prendió la lamparita? Vi una luz. Es como un relámpago. ¡Plac! De pronto estaba todo oscuro, no sabía cómo entender algo, resolver algo, y de pronto se me ocurrió una idea. Esa idea es el Barak Hamabrik, es el relámpago que ilumina la mente. Pero ese relámpago es justamente eso, es momentáneo. Es la idea concentrada, como dijimos, es la idea seminal. Ahora necesitamos que esa idea vaya a la segunda instancia de nuestra mente, que es Binah. Binah es el entendimiento. ¿Qué significa? El desarrollo de la idea. Primero pensé, ay, no sé cómo hacer para conseguir los shiurim de Beit Hana. De pronto se me prendió la lamparita. Voy a llamar al teléfono de Beit Hana y voy a pedir que me los manden. Después viene Binah. ¿Cómo lo hago? Entonces pienso, para conseguir el teléfono de Beit Hana, voy a buscar en la web, voy a poner en Google Beit Hana y me va a aparecer. Eso es Binah. ¿Y qué es Dat? El conocimiento. Cuando esto que yo ya aprendí es parte mía, es parte de todo mi conocimiento. Toda esta estructura ya es parte de mi conocimiento. ¿Y qué nos dice Rabbi Elazar ben Azaria? Justamente nos dice, ¿qué son las cosas que son unidas y no pueden estar una sin la otra? No hay entendimiento sin conocimiento y no hay conocimiento sin entendimiento. ¿Por qué? Porque explica Rabbi Shneur Zalman de Liadi que el entendimiento con el conocimiento, que sería Binah y Dat, cuando uno después del otro, son los que dan a luz, son el papá y la mamá de los sentimientos y de las cualidades de la persona. Entonces, de acuerdo a cómo sea nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, así vamos a ser nosotros, cómo nos vamos a comportar en la vida. Por eso es tan importante que estén unidos y que funcionen de la manera correcta. Muy bien. Y por último, ¿qué nos dice? Si no hay harina, ¿cómo dice primero? Si no hay Torah, perdón. Si no hay harina, no hay Torah, y si no hay Torah, no hay harina. Bueno, harina significa harina, pero también simboliza parnasá, sustento.
Entonces lo dice claramente, y miren quién lo dice Rabbi Elazar ben Azaria, que la tenía toda, porque era muy rico. ¿Qué dice Rabbi Elazar ben Azaria? Si no hay harina, no hay Torah. Si no tenés parnasá, si no tenés de qué vivir, entonces es muy difícil que puedas dedicarte al estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque si la persona no se alimenta, está débil. Si la persona está débil, no puede estudiar, no se puede concentrar. Vemos en la historia grandes sabios que eran muy pobres. Hablamos acá, justamente en este mismo espacio, hablamos de Hillel Azaken, que dicen que cuando la persona suba al cielo y le pregunten, ¿por qué no estudiaste Torah? Y va a decir, no, porque yo era muy pobre y tenía que trabajar todo el día. Eras más pobre que Hillel. Y mira Hillel cómo estudió Torah. Era paupérrimo. Pero él, sabemos, que trabajaba algunas horas del día para poder ganar unas monedas, para alimentarse y alimentar a su familia, y el resto lo dedicaba al día a estudiar Torah, día y noche. Pero tiene que haber sustento. Entonces, esto es lo que nos dice Rabbi Elazar ben Azaria. Si no hay sustento, no hay Torah. Pero no te vayas del otro lado. Si no hay Torah, no hay sustento. Si no te dedicas como judío a conocer tu judaísmo, a vivirlo, a experimentarlo, a saber de tus raíces, a conocer de la Torá y la belleza que posee la Torá, la Torá te da vida como judío, alimenta tu alma, entonces no vas a tener sustento tampoco. ¿Qué significa la parnasá que vas a tener? No va a tener bendición. Porque está bueno tener parnasá, pero la parnasá, además de tener sustento, la tenemos que poder disfrutar con alegría. Y eso te lo da el hecho de que también hagas el balance teniendo Torah. No que seas una persona que lo único que tenés, porque acá nosotros no estamos hablando solamente de nosotros como personas, nosotros somos personas judías. Y ahora vamos a explicar lo que dice el Maral de Praga con respecto a esto. Él es muy claro y dice lo siguiente. La harina es el alimento del cuerpo. Harina simboliza todo lo que es el sustento, pero la harina es el alimento del cuerpo. La Torá es el alimento del alma. Entonces, se complementan, dice el Maral de Praga, uno con el otro. Y por eso, cuando hay una de estas cosas que falla, que no hay un desequilibrio. Si una persona tiene Torah, mucha Torah, pero no tiene para comer, el cuerpo le va a jugar una mala jugada y se va a debilitar y se va a enfermar. Por eso Hillel, el mismo Hillel que nombramos antes, cuando ya era maestro de grandes alumnos, en un momento del día les decía, bueno, vamos, ¿dónde se va Rab? Le decían. Decía, voy a hacer un favor a la pobrecita, al pobrecito. ¿Quién es el pobrecito? Mi cuerpo. Le voy a hacer un favor de darle de comer, porque si me lo doy de comer se va a debilitar. Así lo veía Hillel. Pero entonces no puede haber que una persona diga, no, no voy a comer, no voy a descansar, no voy a dormir, nada, porque voy a estudiar Torah. Tenés que hacer también, tiene que haber quema. Pero por otro lado, dice el Maral de Praga, si la persona no tiene Torah, si el judío no alimenta su alma y solo alimenta su cuerpo y sus necesidades físicas y sus necesidades de cosas mundanas, su alma desfallece. Su alma está hambrienta, débil. Por eso hay que hacer un equilibrio entre ambas, Torah y harina. Eso es lo que nos enseña Rabbi Elazar ben Azaria. Bueno, y para terminar,
el tema de, no quiero extenderme más del tiempo, como termina la Mishnah diciendo que aquella persona cuyas buenas acciones son menores que todo su estudio de Torah, tiene mucha Torah, mucho estudio, pero buenas acciones pocas. Rabbi Elazar ben Azaria lo compara con un árbol, con un follaje esplendoroso, hermoso, pero con raíces muy cortas. ¿Qué va a pasar? Cuando venga un viento, una tormenta fuerte, lo va a arrancar de cuajo. Y si tiene las raíces cortas, cuando venga una sequía, se va a secar. No va a tener alimento. En cambio, dice, cuando una persona, cuando el judío tiene muchas buenas acciones, aunque no tenga tanta Torah, ¿a qué se lo compara? A un árbol que quizás el follaje no es tan hermoso ni tan abundante, ¿verdad? Pero que tiene raíces muy profundas. Las raíces son tan profundas que llegan a la orilla del río. Entonces, de tan profundas que son, cuando vengan los vientos más fuertes, no lo van a poder mover de su lugar. Y si viene una sequía, él no se preocupa. Siempre va a tener agua. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué nos quiere decir Rabbi Elazar ben Azaria con esto? Lo que nos quiere decir es que necesitamos ambas cosas. Se necesita el estudio de la Torah, pero lo importante es la acción. Como dice Gdolá Torah, ¿por qué es tan importante el estudio de la Torah? Shemeviali Deimase. La Torah es muy grande porque es lo que trae a la acción. Si nosotros estudiamos mucha Torah, profundizamos, somos grandes sabios de la Torah, pero cuando llega el momento de ayudar a un compañero, cuando llega el momento de darse de acá, cuando llega el momento de decir una palabra positiva, cuando llega el momento de callar una palabra negativa, no lo podemos hacer, todo ese follaje no tiene tanta consistencia. Por eso tiene que haber un matrimonio equilibrado. Tiene que haber Torah, pero tiene que haber acción. Y por eso, como lo más importante es la acción, porque finalmente es lo que vinimos a hacer a este mundo, el alma nuestra del Yehudí vive en nuestro cuerpo hasta los 120 años para que hagamos de este mundo un lugar mejor, un lugar de bondad, un lugar de amor, un lugar de buenas acciones, un lugar donde Dios diga, vale la pena, me siento cómodo. Cuando decimos que hacemos una morada para Dios, significa eso, que Dios dice, me siento bien estando aquí en este mundo material. ¿Por qué? Porque nosotros, los Yehudim, tenemos una misión de lo material, de la materia, a ser espíritu, elevarla. Cuando tomamos una plata, oro, algún metal lindo y hacemos de eso un candelabro para nuestras velas de Shabbat, estamos elevando la materialidad a algo que va a traer luz al mundo. Cuando compramos un hermoso mantel para nuestra mesa de Shabbat, esa tela tan valiosa ya no es simplemente una tela valiosa, es parte, ya ahora tiene espíritu. Cada cosa que hacemos, si lo pensamos, incluso cosas materiales, para el bien, para la bondad, entonces seguramente se va a elevar y va a dejar de ser tan material para convertirse en espíritu. El judío hace de lo material espíritu. Y Dios nos da lo material para que nosotros lo elevemos. Que tengamos todas brajá, atzlajá, salud, buenas noticias, únicamente buenas noticias, cosas hermosas, que podamos elevar al mundo y que ya veamos al Mashiach entre nosotras. Un beso grandote para todas
Las quiero mucho. A ver